el querer criar de una forma diferente a como te han criado a ti o a como lo hacen el resto de familias de tu entorno, a veces es solitario porque cuando yo vi eso, dije, ¿por qué a mí no me enseñaron matemáticas así? Como que me indigné un poco, dije, yo siempre, pues eso, yo siempre he sido como muy científica, muy mental, muy racional, pero desde hace unos años, pues cada vez me han ido llamando más la atención temas más de energías, de espirituales. Yo empecé en mí misma Montessori con 33 años, a aplicarme a mí el cuento de Montessori. Bienvenida a tu podcast, A mí que me llamen bruja. Antes de comenzar, queremos recordarte que esto es un espacio de conversaciones abiertas, honestas y profundamente humanas. Las opiniones, las historias y las experiencias compartidas por nuestras invitadas reflejan su opinión personal y no necesariamente representan la postura completa del podcast, ni sustituyen una asesoría profesional. Nuestro propósito no es decirte qué hacer, sino abrir ventanas, generar preguntas, ofrecer nuevas posibilidades y acompañarte en aquello que te resuene. Te invitamos a escuchar con apertura, con curiosidad, con tu poder de discernimiento. Gracias por permitirnos entrar en tu vida. Gracias por estar aquí y por caminar este camino junto a nosotras. Y ahora sí, que empiece esta mágica conversación. Bueno, hoy estamos aquí con una invitada súper especial, compañera de la comunidad de aceites y, bueno, una mamá de estas magníficas que procura hacerlo mejor como todas las mujeres que estamos en algún sistema, en alguna forma de vivir y queremos hacer siempre, siempre, siempre lo mejor. Y, bueno, aquí está ella, Cristina, que muchos la conocerán como Cristina Montessori en casa. Bienvenida, Cristina. Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Aura, gracias a vosotras por invitarme. Yo encantada de estar aquí, charlar este ratito y nada, pues más o menos bueno, esa soy yo. Soy muchas más cosas, ¿no? Pero en resumen, soy una mamá que quiere hacer lo mejor posible, como todas las mamás, porque a veces pensamos, siempre estamos con la sensación de podría hacerlo mejor o de compararnos, pero al final siempre hacemos lo mejor que podemos en el momento que estamos y ese es un gran aprendizaje que yo he tenido. Muy bien, antes de comenzar a grabar nos contabas un poco de tu historia, pero sería interesante que ahora le contaras a esas personas que no te conocen quién es Cristina, quién es en esencia y qué hace también, ¿no? O sea, porque las dos cosas somos dos cosas distintas, qué hacemos y quiénes somos en esencia. Entonces, si pudieses resumir esto un poquito para los que no te conocen, que no saben ni siquiera qué es Montessori, eh, cuéntanos un poco. Mm. Pues, voy a empezar por lo que me dedico, que es como más fácil que lo que soy en esencia. Eso creo que todavía estoy definiéndolo. Muy bien, Em, bienvenida. ahí estamos, yo creo, con la mayoría, ¿no? Pero creo que lo que creo que soy hoy en esencia es muy diferente a lo que pensaba hace unos años, o sea que voy avanzando, lo voy definiendo más. Pero primero voy a empezar por lo que hago y bueno, pues como os comentaba antes de empezar, pues llevo unos 13 años ayudando a otras mamás, a otras familias a incorporar Montessori en su día a día, en su forma de criar a sus hijos e hijas, porque es lo que yo empecé a hacer, es lo que cuando yo descubrí Montessori, un poco por casualidad, cuando mi hijo tenía alrededor de un año, mi hijo mayor, yo descubrí Montessori y dije: "Yo quiero esto, yo quiero ofrecerle esto a mi hijo", pero no veía la posibilidad de llevarle a un cole Montessori, porque en aquel momento no tenía ninguno en muchos kilómetros a la redonda. Luego al final sí que pude, cosas que el universo te regala, pero yo antes de llegar a ese punto ya me había puesto a integrar en casa lo que es la filosofía Montessori, porque mucha gente conoce la parte más académica de Montessori, pero no conocen el fondo que hay detrás de eso, detrás de los materiales, de las actividades, de los currículum, de los ambientes preparados. Detrás de eso hay toda una filosofía, toda una forma de ver el desarrollo humano, no solo de los niños, porque esa es otra. Mucha gente cree que Montessori es de 0 a 6 años, Montessori es para toda la vida. O sea, yo me he aplicado cosas de Montessori teniendo ya 30 y pico, 40 y pico años.
Y al final eso lo puedes integrar en tu día a día, en tu forma de vida, en tu forma de criar a tus hijos. Y eso es lo que he estado haciendo durante todos estos años a través de cursos, talleres online, presenciales, he escrito también 3 libros, bueno, a través de mis redes sociales, obviamente, también compartiendo, a través de mi blog, que ahora ya está un poco obsoleto eso del blog, pero en su momento era como que lo petaba tener un blog. Ahí se ve uno, los años que una lleva, se ve, si tenías un blog, se ve que llevas años ya. Eso te delata. Entonces, 6 años más o menos, 6 años y medio, empecé también a integrar los aceites esenciales en mi forma de acompañar a las familias, porque yo empecé a usarlos, bueno, yo empecé a usarlos como hace 10 11 años, y yo veía que a mí me ayudaban un montón, en el día a día como mamá, con mis hijos, para mi autocuidado, etcétera, y dije: "Esto yo lo tengo que compartir". Igual que me pasó con Montessori, que cuando yo empecé a descubrirlo dije: "Esto lo tengo que compartir", pues con los aceites me pasó igual. Y, al principio eran como 2 cosas separadas. Yo primero pensaba: "Uy, la gente está acostumbrada a que yo les hable de crianza, ¿no? Y de Montessori. Si ahora les hablo de aceites va a quedar raro". Entonces era como que lo mantenía como separado, pero me fui dando cuenta de que las mamás que me seguían y las clientas que tenía eran las mismas que me pedían consejos sobre crianza y asesoramiento sobre crianza, me pedían también sobre aceites. Y dije: "Pues es que va junto al final, ¿no?". Y ahora, pues, estoy un poco en ese punto de que ambas cosas van integradas. Oye, pero a mí me surge la curiosidad de saber, con esto dices de empezar con tu hijo como por casualidad, pero ¿qué hizo este clic en ti de decir: "Esto es lo que yo quiero"? O sea, ¿qué veías distinto y qué empezaste a ver, a decir: "Esta es la opción que le quiero mostrar a mi hijo"? Mm. A mí lo que primero me llamó mucho la atención fueron los materiales de matemáticas, porque yo vi un par de presentaciones de actividades de matemáticas Montessori y dije: "Es que se entiende súper bien". O sea, son matemáticas que puedes tocar. Y yo, como a mucha gente me imagino que le pasa, para mí las matemáticas, los primeros años bien, pero ya como a finales de primaria y secundaria ya se me empezó a complicar. Y es porque las matemáticas son algo abstracto, pero no siempre tienen por qué ser abstractas. Hay cosas de matemáticas que se pueden hacer más tangibles y que se pueden ver y tocar. Y cuando yo vi eso, dije: "¿Por qué a mí no me enseñaron matemáticas así?". Como que me indigné un poco, dije: "Pero si esto existe desde hace 100 años", o sea, porque Montessori tiene 100 años el método. Y yo dije: "¿Cómo es que no nos enseñan así a todo el mundo en las escuelas?". Dije: "Yo quiero que mis hijos aprendan así", o sea, me pareció una maravilla. Y fue eso, el clic fue las matemáticas. Pero cuando yo vi que detrás de eso había mucho más, o sea, eso fue como la punta del iceberg. Luego ya me di cuenta de que, ostras, esto es muchísimo más allá que el hecho de aprender matemáticas de una forma más fácil. O sea, tiene muchísima más profundidad. A ver, Cristina, yo te interrumpo, porque imagínate, yo no tengo hijos, no tengo ni idea, vamos a suponer que yo no tengo ni idea de alguien que nos está escuchando que no sabe qué es Montessori. O sea, cuando tú leíste Montessori, ¿qué te dijo eso? O sea, ¿qué dice Montessori? O metodología Montessori, o no sé cómo lo conseguiste. ¿De qué Mm. va? Pues a ver, Montessori, fíjate que yo había escuchado o había leído la palabra Montessori cuando yo vivía en Madrid. Allí hay, ahora hay más, ¿no? Pero antiguamente había como 1 o 2 coles Montessori por la zona de la sierra y demás, coles de estos súper grandes, privados, y yo me acuerdo de pasar por delante y ver Colegio Montessori, y yo pensaba que era pues como la marca de ese colegio, o sea, no tenía ni idea Ujú, de lo que era. Y la primera vez que yo empecé a ver Montessori en Internet fue porque buscando actividades para hacer con mi hijo, pues eso ya, pues estaba ya con cerca de 1 año o así, y yo decía, bueno, pues para hacer cosas con él en casa, actividades, me metí en Pinterest, que era lo que se llevaba en esa época, bueno, todavía se lleva, todavía, y todavía. todavía se lleva. Y empecé a buscar actividades y tal para 1 año y no sé qué. Y empecé a ver, o sea, me salió de todo, pero algunas de las cosas que me salieron, que me llamaron la atención, fueron actividades puestas así en bandejitas, todo muy ordenadito, muy cookie, o luego veía habitaciones con las estanterías, todo como ordenadito, como muy limpio, como muy neutros los colores. No sé, me dio como mucha calma, mucha paz
me llamó la atención eso, ¿no? Estéticamente lo vi como muy atractivo, como, ostras, si yo veo esta bandejita, me apetece hacer esta actividad, ¿no? Y claro, ahí pues pinché a ver de dónde venía ese enlace y descubrí un blog de una mamá australiana, que además, bueno, el blog no sé si todavía lo sigue haciendo, pero se llamaba How We Montessori, y ese blog fue el primero que yo empecé a seguir y empecé a ver que las bandejitas era una forma de ofrecer actividades Montessori, pero que detrás había mucho más. Y dije, me encaja esto porque las cosas que yo iba leyendo, claro, de ahí ya salté a otro sitio, me empecé a comprar libros, ya empecé a meterme ahí en el hoyo, ¿no? Como se dice, ¿no? Cuando te metes y dices, quiero ir hasta el fondo de esto. Entonces, me di cuenta de que había cosas que ya estábamos haciendo, que eran más o menos Montessori, en la forma en la que tratábamos a nuestro, en aquel momento, bebé casi, pues queríamos darle autonomía, le dejábamos que se moviera de forma libre, tratábamos de, en vez de castigarle, a ver, con tan pequeño realmente no razonas mucho, ¿no? Pero nuestra idea de educarle iba por ahí, ¿no? Y luego había cosas que no nos habíamos planteado, pero que según iba leyendo yo decía, esto tiene mucho sentido, a mí me encaja, yo quiero hacer esto así. Y por ahí es por donde yo empecé a descubrir lo que era Montessori, más allá de lo que es el método pedagógico, porque claro, cuando yo empecé a leer, si tú lees un libro de María Montessori, ella te explica, porque ella lo escribió en su momento cuando ella creó el método, y ella explica cómo ese método se aplica en una escuela Montessori, eso fue lo que ella creó, ¿no? En aquel momento. Pero luego ha habido muchos pues, discípulos, o como queramos llamarlo, que han seguido escribiendo sobre Montessori y que ya han sacado también un poco el cómo sacar eso fuera del aula, ¿no? El cómo verlo, pues eso, como más que como una pedagogía, como una filosofía, ¿no? Como la forma Vale. de ver el desarrollo humano. Y esa es un poco mi forma de explicar qué es Montessori, porque tienes como la parte académica y la parte más, la esencia de lo que es Montessori. Claro, entonces podríamos decir que es como una metodología de crianza respetuosa, ¿no? Bien sea Sí, académicamente o en casa, sí, 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 porque es, para resumir así. sí, en resumen es eso, porque al final se basa en el respeto, o sea, se basa en respetar el Ujú, ritmo de cada peque. Se ujú, basa en que el respeto sea mutuo, en que haya respeto al peque y el peque tenga un respeto al adulto, pero que el respeto sea, bidireccional. Entonces, ujú. al final está basado en el respeto. Es una pedagogía y una metodología respetuosa. Mm. Vale, buenísimo. Bien. ¿Y a dónde te lleva? O sea, ¿qué te ha dado a ti esta filosofía? O sea, más allá que empiezas, ¿no? Por estas matemáticas, ¿no? Por algo muy concreto en decir, quiero que mi hijo aprenda algo. Pero en este transcurso dices, ya tienes bastantes años en esto, ¿no? A ti como persona, como mujer, como mamá, como todos esos puntos que eres más allá de solo ser mamá, ¿qué te ha dado esta filosofía a ti? Pues, a mí como persona, incluso sin contar mi faceta de mamá, a mí una de las cosas que yo siempre digo que me regaló Montessori fue el dejar de depender de la aprobación externa, porque esa es una de las cosas que son como la base de Montessori. Se pone mucho énfasis en que los peques construyan su automotivación, o sea, que su motivación no dependa de un premio externo, de un castigo externo, de una amenaza, de un elogio, que no dependa de algo externo a ellos, sino que dependa de sí mismos. Y yo era una persona que dependía, total de la aprobación externa, y es algo que empecé a trabajarme cuando descubrí Montessori, porque me di cuenta, y de hecho es una de las cosas que yo siempre digo, todo lo que tú quieras para tus hijos, si tú lo tienes, te lo tienes que trabajar primero. O sea, no puedes decir, quiero que mi hijo no dependa de la aprobación externa cuando tú en tu día a día le estás mostrando que dependes totalmente de la aprobación externa, ¿no? Entonces, para mí eso fue como una sanación total de liberarme de eso. Obviamente no fue de un día para otro, pero es algo que yo
me di cuenta y que trabajé a raíz de descubrir Montessori. Por eso siempre digo, cuando alguien me dice: Oye, mi hijo tiene ya 7 años, 8 años, ¿es muy tarde para empezar?". Y yo siempre digo: "Yo empecé en mí misma Montessori con 39 años y no, con 39, no, con 30 y no, con 33, 33. Yo empecé con 33 años a aplicarme a mí el cuento de Montessori y me funcionó, o sea que nunca es tarde. Con muchas cosas. El tema también que esto es verdad que además empecé a verlo en mi hijo, el tema de cómo nos relacionamos con el error, de cómo vemos los errores como oportunidades de aprender o como manchas en nuestro expediente, de las que nos tenemos que avergonzar. Yo igual, yo cuando cometía un error me daba mucha caña, me decía a mí misma, cosas, desagradables, o sea, como, hay que ver, soy tonta, ya me he equivocado, hay que ver, me enfadaba mucho cuando me equivocaba. Y empecé a ver en mi hijo mayor, pues, con 2 3 años, no sé, a él le gustaba mucho dibujar desde muy pequeño, de hecho, es algo que ha mantenido. Pero él a lo mejor empezaba a dibujar algo y no le salía como él quería y lo tachaba, arrugaba el papel, o sea, y yo lo veía tan pequeño y siendo tan duro consigo mismo, en plan, bueno, te has equivocado, pero, no sé, o sea, a mí me sorprendió eso y dije: "Yo no quiero", o sea, mi peque con 3 años está así. Y asumí un poco, primero salió la culpa, ¿no? Primero me dije: "Es culpa tuya, porque tú eres así". Sí, claro. Y luego dije: "Bueno, venga, vamos a cambiar un poco esa culpa por responsabilidad, vamos a asumir la responsabilidad". Dije: "Vale, yo tengo parte de responsabilidad en esto, voy a cambiarlo". Y claro, me di cuenta, digo, para que él aprenda a ser menos duro, menos crítico con su trabajo, yo tengo también que cambiar eso. Entonces empecé a cambiarlo en mí, que claro, a mí me costó porque yo llevaba muchos años siendo muy dura conmigo misma, pero poco a poco, cada vez que cometía un error y me iba a salir esa reacción de: "Hay que ver, qué tonta, ya me he equivocado", pues decía: Echa el freno, no digas qué tonta, di: "Hay que ver, me he equivocado, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto?". Claro, al principio me sonaba como súper falso. Claro. Al principio era como: "Ay, me he equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto?". Y, o sea, no me lo creía ni yo, pero a base de hacerlo, te empieza a resultar más natural. Y de hecho, mi hijo lo cambió mucho antes que yo. Él dejó de hacerlo de tachar y tal, mucho antes que yo. Porque además, cuando yo le veía que lo hacía, también hablaba con él, le decía: "Uy, ¿qué ha pasado?". "Pues que me ha salido mal y entonces ya no sirve, hala, lo tiro". Yo le decía: "Bueno, pero aunque te haya salido mal, ¿has aprendido algo al hacerlo? ¿Has aprendido cómo hacerlo la próxima vez?". Y claro, y pues igual, la primera vez que yo le hice esa pregunta se quedó como: "¿De qué me hablas? No, me ha salido mal y ya está, no sirve, fatal, esto quiero borrarlo de mi vida". Y pues eso, yo le expliqué un poco adaptado a vocabulario de 3 años, no, no significa que porque te ha salido mal tengas que olvidarlo y ocultarlo, no, esto te sirve para hacerlo mejor la próxima vez o para aprender algo sobre ti mismo, sobre cómo te sientes cuando cometes un error, o sea, todo esto adaptado, ya os digo, a 3 años, mucho más, ¿no?, más sencillo de entender. Pero, pues igual, este es otro regalo que me trajo Montessori, que igual yo si no hubiera empezado a estudiar Montessori y a aprender lo importante que es no utilizar premios, ni castigos, ni tal, pues igual no hubiera planteado cambiar estas cosas, o igual me lo hubiera planteado, pero igual no hubiera sabido cómo, me hubieran faltado a lo mejor herramientas, ¿no?, para hacerlo. Sí, sí. ¿Qué tan importante es esto, no? Que dices de los procesos. Mencionas el que no ha sido de la noche a la mañana, ha ido. Y esto de hacerlo aunque parezca falso, aunque no me lo crea, aunque aquí hablamos mucho de eso. A veces socialmente creemos que un cambio es inmediato y listo, ya, se olvidó, pasó, lo aprendiste. Pero no, es sostenernos en ese momento de incómodo, tal vez sueno falsa, no me lo creo yo, pero
de nuevo hacerlo y de nuevo hacerlo, ¿no? Con esta motivación tan grande que tenías a lo mejor de tu hijo, ¿no? Que estabas viendo ahí. Y los hijos son como este reflejo de uno tan claro, ¿no? Ahí. Ujú. Me parece sumamente interesante y aquí también lo hemos hablado mucho, ¿no, Aura? Sí, y veo que, claro, ahora entiendo esa nota al pie que hiciste al principio, que lo de la esencia lo has estado renovando y que todavía no has llegado al punto, ¿no? Y me gustaría Mm, que respondiéramos esto de quién es Cristina hoy en esencia y entendiendo que lo has ido cambiando, aprendiendo con esta metodología que para ti ha sido una herramienta de crecimiento, no solamente para criar a tus hijos, sino también para maternarte a ti de una forma u otra, ¿no? Porque es como esas cosas que no nos enseñaron de pequeñas, te las estás enseñando tú. A medida que has ido criando a tus hijos, te has estado criando tú, haciéndote como la mejor versión de tu mejor madre. No de la madre que tienes, que te parió y que te crió, sino tú siendo tu mejor madre para ti. ujú. Sí, yo creo que hoy, quién soy en esencia, igual lo definiría como que soy una aprendiz, o sea, como que he venido aquí, o sea, estoy como aprendiendo y evolucionando, es que es lo que soy ahora mismo y lo he sido toda la vida, porque igual eso es lo que te decía, hace unos años a lo mejor me hubieras preguntado quién soy en esencia, igual no te hubiera sabido ni responder, o sea, igual te hubiera dicho, en esencia, pues soy Cristina, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero pero igual te hubiera dicho, pues yo soy una mamá que quiero hacer lo mejor para mis hijos, o soy una persona que quiero dejar una huella positiva en el mundo, o igual te hubiera dicho algo así, pero ahora creo que veo más claro que lo que soy soy un alma que he venido aquí a este mundo a aprender, a evolucionar y si por el camino puedo hacer eso que he dicho antes, ¿no? De dejar a mis hijos lo mejor que pueda y dejar en el mundo la mejor huella posible, pues mejor, ¿no? Pero que realmente yo lo que estoy aquí es para aprender y para evolucionar. Muy bien, o sea, que ha servido todo esto, aunque Sí, no nos sí, lo sí. creamos. Claro, y que yo creo que eso se trata, ¿no? Porque y y es tener esa certeza y esa fe de navegar la vida teniendo la brújula del corazón, ¿no? Es como que mi corazón me dice que por aquí es y por ahí voy, sin cuestionarlo mucho y entendiendo que esto que tengo ahora, no me está funcionando, ¿no? O sea, porque esa forma de responder que nos contabas, ¿no? De soy tonta, esto no me gusta, no sirve para nada, no te estaba funcionando, por eso has decidido cambiarlo, o no querías eso para la persona que trajiste a este mundo. Entonces, si no quieres eso para tu hijo, entonces tampoco lo puedes querer para ti, porque entiendes que no es bueno. Claro. Ujú. Total, de hecho, ha habido un montón de cosas que he cambiado gracias a ser madre. Creo que a las mujeres que me estén viendo que sean madres, me imagino que a muchas les habrá pasado, que hay cosas que antes de tener hijos igual no te planteabas, la forma en la que te tratabas o tal, y cuando tienes hijos, lo que tú dices ahora, dices, si no concibo tratar así a mi hijo, hablar así a mi hijo, ¿por qué a mí me permito hablarme así? Y eso, bueno, eso ya vino muchos años después, lo del el reconectar con mi niña interior y demás, pero, eh, para mí eso, ha sido o sea, un antes y un después. El reconocer que dentro de mí sigue habiendo una niña que tiene ciertas necesidades, como decía Saura, que yo tengo que maternar a esa niña, que sintió que le faltaron cosas, por muy bien que lo quisieran hacer mis padres, pues esa niña sintió, percibió que no recibió exactamente lo que necesitaba, porque nadie recibimos exactamente lo que necesitamos o lo que creemos que necesitamos. Entonces, para mí, el ver esa niña, para mí eso ha sido brutal, porque igual yo a veces a mí como adulta me hubiera hablado de una forma, pero cuando pienso que le estoy hablando a esa niña de 7 8 años, digo: "Ostras, no le puedo hablar así, no le puedo hablar así a esta, pequeña inocente". A mí, que a lo mejor sin ser madre, haciendo este trabajo de niña interior, también
tienes esa sanación, ¿no? Y esa revelación de: "Ostras, ¿cómo me he estado tratando así?", ¿no? Pero yo incluso antes de hacer ese trabajo, ya al tener a mis hijos, me di cuenta un poco de eso, de si no quiero esto para mis hijos, si no quiero tratar así a mis hijos, ¿por qué a mí me he estado tratando así tanto tiempo, no? Sí, claro. Bueno, yo desde este lado, que no soy madre, te puedo decir que se puede hacer ese trabajo igual. Llegamos a esas Mm, mismas preguntas. Obviamente, supongo que teniendo un hijo hay un mayor catalizador, ¿no? O sea, hay un mayor ¿por qué? Porque tienes ahí esa mm, personita que te está haciendo de espejo de frente. mm. Eh, y es importante reconocernos y maternarnos, tengamos o no tengamos hijos, porque tal cual como dices tú, nuestros padres han hecho lo mejor que han podido, con las herramientas que tenían ellos. Pero la Ujú, vida va evolucionando y va cambiando y las necesidades que tenemos cada uno, las sabemos cada uno, no las sabe más nadie. mm, total. A mí me surge una pregunta, el cómo vivimos socialmente, ¿no? Cómo nos van criando, cómo vamos viviendo y cómo nos vamos relacionando con los demás. ¿A ti te pasó por la mente decir, a lo mejor no estoy siguiendo el camino de todos los demás? O estas voces de, no sé, si te pasó el vecino, la familia, de qué raro que estás enseñando esto, que no es como tan común. ¿Cómo fue ese caminar? ¿Qué te decías a ti o qué pasó? Sí que tuve eso. Y además de que lo tuve yo, pues claro, de muchas de las familias con las que he trabajado me han contado exactamente lo mismo, de, uy, es que esto al principio es solitario, ¿no? El querer criar de una forma diferente a como te han criado a ti o a como lo hacen el resto de familias de tu entorno, a veces es solitario porque la gente te mira raro, no te entiende o incluso te juzgan y te juzgan muchas veces desde el desconocimiento de decir, oye, esto que estás haciendo es diferente a lo que yo hago, con lo cual considero y juzgo que está mal. Y además Sí, no solo lo juzgo, sino que tengo la necesidad de decírtelo sí. para que lo sepas. Entonces sí, sí que Por me... tu bien. Sí, sí, por tu bien, con todo el cariño, te lo dicen. Y tú no has pedido la opinión en ningún momento ni nada, pero bueno, eso pasa incluso aunque no hagas Montessori ni ninguna crianza respetuosa ni alternativa, aunque hagas todo dentro de lo más estándar, de lo que todo el mundo hace, aún así la gente opina. O sea, cuando tienes, no sé por qué motivo, porque, no sé, cuando la gente te ve con un niño pequeño, cuando te ven con niños grandes ya no lo hacen tanto, pero cuando te ven con bebés o cuando te ven embarazada, todo el mundo opina y es como que no te he preguntado. O Sí. sea, no sé muy bien. Yo creo que en otras etapas de la vida a mí no me ha pasado, pero cuando estaba embarazada y cuando tenía a los niños pequeños, era como todo el mundo opinando. Cuando estás dando el pecho, ay, ¿cuánto tiempo le vas a dar el pecho? Bueno, ¿a ti qué te importa? Oye, ¿no es muy grande para tomar el pecho? Pues eso ya lo decidiremos nosotros. Uy, ¿por qué? Una vez que iba con la pequeña, iba al pediatra y la llevaba sin calcetines, pues para que llevara ella sus pies bien al aire. Era verano, o sea, no hacía frío. Pues una señora viene a tocarle los pies a ver si los tiene fríos. Dice, ay, es que la veo sin calcetines. Y yo, pero señora, o sea, invasión del espacio personal, ¿qué hace usted tocándole los pies a mi hija? Que yo no la conozco a usted de nada. No sé, la gente tiene esa sensación de que cuando te ven con niños pequeños tienen la potestad de opinar, intervenir, invadir tu espacio personal y el de tus hijos. Entonces, si eso pasa, aunque lo hagas todo según lo hace la mayoría, pues ya cuando lo haces diferente ni te cuento. Entonces, eso de cuando tú, por ejemplo, tienes una rabieta, ¿no? En el parque, en el súper, y en vez de llevarte al niño y darle 2 bofetadas, como a lo mejor la gente considera que tienes que hacer, es que si no se te va a subir a la chepa, ¿no? Que es que se suele decir mucho, ¿no? Es que si no le pones límites, que la gente tiene un poco confundido lo que es poner límites, se te va a subir a la chepa. Pues si en vez de cogerle y eso, y pegarle un azote para que se calle, te agachas a su altura, te pones a hablar,
o le tratas de abrazar, a lo mejor le tratas de abrazar y el niño te empuja porque no quiere un abrazo, entonces ya es como, ¡buf! Encima, le vas a abrazar y encima te empuja. Bueno, te está vacilando el niño. Verás cuando sea adolescente. Y claro, eso es duro porque tú en esa situación, para empezar, estás tratando de regularte tú, porque tu hijo está montando un pollo en el súper, todo el mundo te está mirando, a ti que tu hijo monte un pollo tampoco te gusta porque ves que está sufriendo, o sea, y porque tú seguramente tampoco estás en el mejor momento, porque ya el momento en el que tu peque está montando esa rabieta es porque tú ya tampoco estás del todo bien, porque eso, o sea, es de ida y vuelta. Entonces, estás tratando de regularte tú, estás tratando de regular y de calmar y de contener a tu peque. Y encima tienes que estar pendiente de la gente que te está mirando por encima del hombro, a veces solo mirando, pero a veces comentando. Y, y claro, es complicado. Entonces yo empecé a crear como una burbuja cuando me pasaba eso. Era como, o sea, me da igual, no escucho, no veo, no, me da igual. Los que importamos aquí somos mi peque y yo. Y yo estoy aquí para que mi peque se calme, para calmarme yo y ya está. Y si terminamos haciendo la compra, bien, y si no, pues ya está. Nos vamos, nos calmamos fuera y ya volveremos a hacer la compra en otro momento, ¿no? Entonces, sí, ese ejemplo lo pongo porque no es que me haya pasado muchas veces, pero creo que ha sido las situaciones como en las que peor lo he pasado. Bueno, en esas y en situaciones también de reuniones familiares en las que, pues eso, otros miembros de la familia no muy cercanos, porque los más cercanos al final pues ya van viendo lo que haces y al principio igual les parece raro, pero luego el tiempo te va dando la razón y ya pues van entrando, ¿no? Pero las personas de la familia con las que no te juntas tan a menudo, pues cuando te juntas y te ven dándole de comer, que le das su propio cubierto para que coma y lo está tirando todo y está cogiendo con las manos y se echan las manos a la cabeza, pues claro, tú ahí estás por una parte diciendo, bueno, es que mi hijo come así porque yo quiero que mi hijo aprenda a comer así en vez de meterle yo la cuchara en la boca. Y si tengo que soportar los comentarios del tío lejano, de la prima lejana y de no sé quién diciendo, uy, pues eso serán cosas modernas, porque antes nosotros a los niños les dábamos de comer y no ensuciábamos nada. Pues, pues ya está, o sea, te callas o te callas o no, según, ¿eh? Que también otra Okey. cosa que siempre digo es que hay que saber elegir las batallas. Igual si ese día te pilla beligerante, igual te apetece entrar al trapo y te apetece, no con afán de discutir, sino con afán de explicar. Oye, ¿quieres que te explique por qué le dejo comer así? Porque si quieres se lo explico y le sueltas toda la historia, toda la explicación científica de por qué es bueno y tal, y ahí por lo menos tú te quedas tranquila. La otra persona posiblemente le entre por aquí, le salga por ahí, pero tú te quedas a gusto. Y hay días que no, hay días que dices, mira, o sea, ni digo nada, ya está. O sea, me pasa por encima lo que digan. Entonces, al final es eso, vas aprendiendo a lidiar con ello. Al principio es duro y sobre todo cuando es tu primer hijo es duro porque tú misma no estás segura de que, de Ujú, que vaya a Claro. funcionar. Claro, tú ujú. lo que haces, pues te basas un poco en, pues, en lo que decía, ¿no? En que has leído, en que has visto que, pues, que científicamente a lo mejor está demostrado que hacer las cosas de cierta manera son mejor para el desarrollo de tu hijo. em, pero al final estás un poco confiando en que eso sea verdad, ¿no? O si tienes referencias de otras familias que lo hayan hecho así y que sus hijos sean un poco más mayores, pues ya tienes un poco más de confianza porque dices, vale, ya he visto que funciona. Pero si no tienes muchas referencias, pues al principio tienes tus dudas. Y tú misma, cuando te cuestionan algo, pues tú misma dices, a ver si estoy haciéndolo mal, a ver si lo que estoy haciendo en vez de ayudar a mi peque le va a resultar peor. Igual tendría que haberlo hecho como todo el mundo lo hace o como a mí me educaron, que tampoco hemos salido tan mal, que es una frase que se suele decir mucho, que a mí me da Sí. muchísima risa porque digo, no hemos salido tan mal, estamos todos necesitados de terapia, pero no estamos tan mal. Sí, sí que eso me ha pasado y pues eso, con el tiempo he aprendido a lidiar con ello, pero entiendo que para alguien que está empezando es duro y es uno de los motivos por los que muchas familias igual intentan hacer cosas, ¿no? Hacer
algo diferente en cuanto a su forma de criar o de alimentar a sus hijos o de lo que sea, y al final acaban volviendo a lo que todo el mundo hace por evitar conflictos y juicios de otras personas. Claro, y el juicio propio, porque por lo que dices, también el cuestionamiento es interno. Da igual si tienes un hijo o 2 o 3 o no tienes, ¿no? Cuando estamos implementando algo nuevo que no lo hace todo el mundo, el Ujú. mayor miedo que tenemos es el miedo a que nos rechacen, a que nos excluyan de la tribu. Sí, 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 pasa con todo. O sea, tanto con temas de crianza como con temas de cualquier cosa. Cuando vas a emprender, cuando vas a empezar a alimentarte de una forma diferente, cuando, yo qué sé, cuando decides, pues eso, que nosotras las tres somos usuarias de aceites esenciales, cuando decides cuidarte de una forma más natural y siempre tienes alguien que te dice, ay, igual te podías tomar no sé qué medicina. Yo ahora mismo que acabo de estar pues con resfriado y tal, y a ver, ahora ya mi familia no me lo dice porque ya incluso mi familia me refiero a mis padres, ¿no? Ya también utilizan aceites para cuidarse y remedios naturales y demás, pero al principio, hace unos años, pues lo primero que me preguntaban era: "¿Te has tomado algo? Estoy mala, ¿cómo estás? Pues me he levantado, me duele la cabeza, tal, ¿te has tomado algo?". Ahora ya no, pero antes sí. Y claro, yo me preguntaba: "Igual si me tomara algo se me quitaba el dolor de cabeza más rápido, más efectivo que con mis remedios naturales", ¿no? O sea, al Claro, principio claro, claro, dudas, sí. total. Oye, ¿y qué haces para mantenerte en eso aunque está la duda? Tú personalmente, ¿qué te regresa a ese camino de decir: "No, aunque dude, me prefiero no tomarme nada y tomarme un té, ponerme un aceite o seguir este tipo de crianza con mis hijos"? Mm. Pues a mí, ahora mismo, me escucho más a mi intuición, pero antes, cuando mis hijos eran pequeños, yo siempre he sido muy, pues, una mente muy científica. Yo, de hecho, estudié una carrera de ciencias, siempre he sido de ciencias. Y a mí, por ejemplo, de Montessori, algo que me gustaba era que estaba como muy respaldado por la ciencia y que estaba muy demostrado que funcionaba. Entonces yo ahí, y que había familias ya aplicando eso con niños mayores, que los niños estaban bien, ¿no? Que, tenían ya adolescentes y, oye, yo veía a esos adolescentes y decía, ostras, yo quiero que mis hijos también sean así. Entonces a mí, en aquel momento, me daba confianza el tener pruebas, por así decirlo, ¿no? Y con los aceites, pues al principio un poco igual. El decir, oye, que es que esto no es una cosa que nos acabamos de inventar, que es que las plantas al final, las plantas no son una medicina alternativa, son la medicina original, o sea, que nadie se engañe. Pero últimamente, bueno, últimamente, pues eso, en los últimos 4 o 5 años, estoy cada vez escuchando más a mi intuición y a lo mejor ahora con ciertas cosas, o incluso con los aceites y tal, miro así porque es que tengo aquí uno. Eh, eh, no necesito tanto, me sigue gustando el tener datos, el tener algo que respalde, oye, esto, confía en esto porque ya hay más gente que demuestra que funciona. Pero también hay veces que mi propia intuición me dice, oye, para solucionar esto tienes que hacer esta cosa. Y a lo mejor eso no se basa ni en datos ni en nada racional, pero digo: "Venga, pa'lante". Pero ya te digo, hace unos años, cuando mis hijos eran pequeños, para nada. O sea, yo era como: "Dame datos, dame algo que respalde que esto que estoy haciendo, alguien más lo ha hecho antes que yo". No tenía yo esa capacidad de decir: "Me lanzo a la piscina y experimento con mis hijos algo que nunca nadie más ha hecho". No, en eso no, igual no hubiera sido capaz. ¿Y qué Para mí cambió? era importante eso. ¿Qué cambió, Cristina? ¿Qué marcó la diferencia? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál fue ese punto en donde empezaste a escucharte más a ti sin buscar esos datos científicos? A ver, yo creo que ha sido, pues que no sé si tiene que ver la edad o el momento de vida o qué, pero además que ha coincidido pues después de los 40 años, por eso te digo que no sé si Ujú. tiene que ver la edad, pero cada vez me ha ido atrayendo más,
La parte espiritual. Yo siempre, pues eso, yo siempre he sido como muy, muy científica, muy mental, muy racional, muy tal, pero desde hace unos años, pues cada vez me han ido llamando más la atención temas más de energías, de espirituales, o sea, cosas como que no son tan racionales. Ujú. eh, y he ido, pues eso, he ido aprendiendo a reconectar con mi intuición, que ahí la tenía. Hombre, es verdad que con mi intuición ya había reconectado desde que fui madre, sí que yo escuchaba mucho mi intuición, sobre todo de cara a cómo cuidar a mis hijos, ¿no? De decir, ay, está con un poquito de tos, pero para esto no hace falta ir al médico, esto ya lo resolvemos en casa. Y no tenía yo la cosa de, ay, tendría que ir al médico. No, no, o sea, yo sabía cuándo había que ir al médico y cuándo no. O sea, en ese sentido sí que para eso mi intuición ya funcionaba, ¿no? Ujú. Pero para muchas otras cosas no la escuchaba. Entonces Okay. eso, desde hace unos años la estoy escuchando mucho más y claro, cuanto más la escucho, pues más fuerte me habla y mejor funciona, ¿no? Okay, que es un músculo. Sí, 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 hay que entrenarlo, hay que tenerlo activo. ¿Cómo ha sido el juntar esta parte, que ya estás escuchando más esta intuición, esta voz que te está hablando más fuerte, con esto que ya recorriste y que ya sabes, que estaba mucho desde la ciencia avalado, pero ya el camino en práctica que has hecho con tu familia y contigo? Cómo he combinado la intuición con la Sí, experiencia, con el conocimiento, por así decirlo, ¿no? De lo que sí. ya venía haciendo? Ujú. Pues la verdad es que noto que lo integro mucho, sobre todo cuando tengo sesiones de mentoría con mamás y con familias, sobre todo tengo mentorías grupales, pero bueno, también a veces con consultas individuales. A veces me preguntan algo y la respuesta que me sale muchas veces no es la respuesta que racionalmente yo pensaría que, o sea, después de responder digo, uy, pues esto igual no es como lo más racional, lo más lógico, ¿no? Que le hubiera Ujú. respondido. Pero como que al escuchar lo que me preguntan, la respuesta que me sale es diferente. Es diferente a lo que mi parte racional hubiera dicho. Entonces ahí me doy cuenta, digo, ostras, digo, aquí está la intuición a tope respondiendo, digo, esto no es la parte racional, la parte lógica de mi cerebro, esto es mi intuición que está sintiendo que lo que esta persona necesita es esto. Entonces ahí lo noto, que es verdad que obviamente tiro mucho de conocimientos, pero muchas veces, o incluso la respuesta que doy, la forma de dar la respuesta igual es diferente de lo que hubiera sido hace unos años. En eso sí que lo noto también. Pues bienvenida ya al club de brujas. De Nosotros brujas. llamamos que eso es ser bruja, porque empezamos a escuchar esto, ¿no? Y Mm, lo juntamos con la experiencia y hacemos magia, ¿no? magia, es Alquimia que es que magia. sí. Ujú, Sí, total. pero no es magia de que te cayó del cielo, o sea, es magia de es Mm, algo que has venido entrenando, porque lo acabas de decir, ¿no? O sea, es como que siempre lo has tenido, pero cuando nacieron tus mm, hijos es como, tu primer hijo ya ahí sentiste algo, que ujú, esa parte dual, ¿no? De esa antigua tú y esta nueva tú estaban allí, pero a medida que has dado paso a este conocimiento, a Montessori, a los aceites esenciales, a escuchar otras cosas, has entrenado ese músculo y ahora dejas que pase a través de ti, ¿no? O sea, es como que esa voz, mm, ese conocimiento, que es conocimiento, lo que pasa es que es un conocimiento ancestral, es un ujú, conocimiento que está en el ADN, no es un conocimiento que está en Google o en el chat ujú, GPT o en Wikipedia. Y ujú, la mente nos juega, o sea, como que si yo lo vi, si yo lo leí, si yo, entonces eso es verdad. Y anulamos esta parte, ¿no? Esta parte de este conocimiento que ya tenemos, que ya circula en nuestra sangre, que ya está ahí en nuestro cuerpo, en nuestros genes. Eso también es conocimiento. ujú. Sí, 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 total. Es un conocimiento que no lo has estudiado, por así decirlo, pero está ahí, es conocimiento también.
Sí, que también nos han hecho creer que si hay datos científicos, entonces es verdad. Pero antes que alguien pudiese registrar todo eso, tuvo que generarse en la materia y a través de esa generación de la materia, entonces pudieron estudiarlos, pero antes no. O sea, todo lo que Ujú, está basado científicamente es porque se estudió después que cientos de personas, si no miles, lo, lo trajeron a la luz. Ahí está el punto, ¿no? Esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, esto, ¿no? Lo has dicho, estudiaste ciencias, yo también estudié ciencias y, y bueno, nos hemos comido esta parte del cuento. sí, total. Yo antes era la típica de, yo si no está demostrado científicamente, no me lo creo. Y ahora me acuerdo y me río, y de hecho, cuando alguien me pregunta sobre todo, bueno, sobre Montessori también a veces me han preguntado, pero ya no tanto. Yo creo que ya Montessori se ha vuelto muy popular y yo creo que mucha gente ya sabe, pues, que la neurociencia lo respalda y demás. Eso ya no me preguntan tanto, pero sobre los aceites mucha gente me pregunta: "Oye, ¿pero esto está demostrado científicamente?". Yo es que si no está demostrado científicamente no me lo creo. Y claro, yo digo: "Ostras, yo estaba ahí hace unos años, o sea, no soy quien para juzgarte ni para nada". O sea, yo era así también. Pero al final, yo creo que es eso, es una evolución. Igual no todo el mundo tiene esa evolución, igual hay gente que se va a la tumba pensando que si no está demostrado científicamente no existe. Pero en mi caso, por ejemplo, ha sido una evolución el decir: "Oye, que, que hay muchas cosas que no solo no, o sea, no es que no estén demostradas científicamente, o sea, a ver si me explico, que el hecho de que no estén demostradas científicamente, lo que significa es que todavía no hemos sabido cómo, o sea, es que vamos por Explicarlo. detrás, Sí, Claro, es que vamos, sí. ¿sabes? sí. Vamos muy por detrás, no somos capaces aún de explicarlo, pero no significa que no existan ni que no sean superválidas, Y que no pero es funcionen, o así. sea, a mí cuando la gente me pregunta acerca de los aceites esenciales, si tiene base científica y tal, yo los invito a que prueben, o sea, que sean ellos la ciencia, a que pruebes, a que experimentes colocándote una gota de aceite y cuando no te la colocas, ¿qué pasa? O sea, es como sé tú el propio experimento de si esto funciona o no, Mm, porque sí. es la mejor forma, es la mejor ciencia. Mm. Y además con esto no, porque yo entiendo que con la crianza igual puedes decir: "Oye, no me la juego, no voy a probar con mis hijos a ver si funciona o no", porque igual cuando me dé cuenta de que no funciona es tarde, ¿no? Pero con los Ajá. aceites, o sea, relativamente fácil. Tú un día tienes algo, y dices: "Voy a probar con un aceite", y hay cosas que en un día no vas a ver si funciona o no, pero hay otras que sí. Hay veces que algo que es de la piel o demás, con que pruebes una vez ya vas a ver si funciona o no. Eh, o sea, es relativamente fácil de comprobar sin necesidad de tener que buscar estudios científicos, pero quien quiera buscarlos, que los hay también, ¿no? Sí, Sí. Lo que pasa es que es verdad que hay estudios científicos y ahí también es como otra evolución que yo he ido haciendo. Hay muchos estudios científicos sobre los efectos físicos, ¿no? Los efectos en el cuerpo físico, pues la parte más bioquímica, ¿no? De cómo un aceite te afecta en el cuerpo a nivel físico. Bueno, a nivel emocional también ya cada vez hay más demostrado, pero a nivel energético, claro, ¿cómo tú demuestras que un aceite te protege energéticamente o que un aceite te alinea o te equilibra, te desbloquea los chakras? O sea, ¿cómo eso es muy difícil de explicar? O sea, el día que expliquen eso científicamente, yo creo que no estaremos aquí ya nosotras, no sé. Sí, Pero a mí no me hace elevadas ya. falta que cuando nos mudemos de planeta. sí, yo no necesito que me lo expliquen, o sea, yo ya lo he experimentado, no me Claro, hace falta que me lo expliquen. ¿Y sí. cómo fue este caminar del Montessori a los aceites? O sea, creo que fue como la antesala Montessori, ¿no? Pero ¿qué te llevó también a abrirte a decir, bueno, esto todavía no necesito cuestión científica y, y abrirte también con tu familia a experimentarlos? Mm. Pues, a ver, yo había probado ya así aceites, sueltos, ¿no? Pues lo típico, la lavanda, el árbol del té, el limón, ¿no?
Pero luego ya, pues probé, pues cuando mi hija pequeña nació, tenía 3 meses, yo creo, y ahí yo ya empecé en serio, empecé con el kit de inicio, que es cuando ya empecé a usar más aceites de forma más habitual y demás. Y yo me decidí, pues, la verdad es que igual me podría haber pasado con mi primer hijo, pero coincidió en que fue cuando nació la segunda, que yo dije: "Es verdad que con el primero ya hice como un cambio de quitar productos tóxicos de casa, sobre todo de limpieza, perfumes me quité también porque en el embarazo no soportaba ningún perfume, suavizantes, en fin, cosas, productos quité muchos ya cuando nació el mayor, pero el utilizar aceites para remediar cosas, que fue como mi primer objetivo, eso no me había puesto yo mucho a utilizarlos, ¿no? Y ya cuando nació la segunda dije: "Oye, quiero dar otro cambio. Quiero cuidar mejor, pues, cuando se pongan con un resfriado, con un dolorcito de barriga, para que no pillen piojos en el cole". O sea, yo buscaba eso, remediar cosas, ¿no? Y pues eso, ahí fue cuando empecé yo y ojo, yo primero incluso queriendo solucionar esas cosas que eran como eran para mis hijos en general, la mayoría no eran para mí. Aún así, yo me tuve que autoconvencer de comprar, de la inversión que tenía que hacer en comprar el kit de inicio, como: "Venga, me voy a conceder este capricho". Y luego pensé: "Pero qué capricho ni qué 8 cuartos, si estoy invirtiendo en el bienestar y en la salud de mi familia, capricho nada". Pero bueno, a veces nos Ajá. tenemos que justificar así las compras que hacemos, ¿no? Las inversiones que hacemos. Y yo empecé, pues eso, con esa intención de resolver cositas sin tener que recurrir a medicamentos. No significa que nunca usemos medicamentos ni que reneguemos de ellos, pero yo quería reducir el uso de medicamentos. Y así es como empecé, pues a usarlos para cosas puntuales, para que, oye, que se ha caído y se ha hecho un raspón en la piel, oye, que le ha picado un mosquito, oye, un spray para que no le piquen los mosquitos, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego de ahí, poco a poco, claro, estando en la comunidad, obviamente se te abren un montón de puertas, empiezas a aprender de lo que tú quieras. Y así poco a poco, pues fui empezando a interesarme por el tema emocional y dije: "Ay, amiga, que tú tienes esto aquí solo para los raspones de la piel y para quitar, para cuando te duele la cabeza y para los mocos, para poner el difusor, y resulta que esto es un potencial para temas emocionales". Y ahí se me abrió un mundo total. Y entonces, claro, yo ahí empecé a darme cuenta, dije: "Esto las mamás a las que yo ayudo a integrar Montessori, también se pueden beneficiar de esto. O sea, a mí me ayuda porque tengo peques, me ayuda para cuidarles a ellos, me ayuda para mi autocuidado, me ayuda para que toda la familia estemos mejor. Pues igual a otras mamás les puede interesar. Pero empecé sobre todo a compartirlo con mamás cercanas, mamás del cole, pues en el parque y tal, y luego ya, poco a poco, me atreví a empezar a compartirlo, pues, en mis redes sociales y demás, porque, pues eso, yo al principio tenía un poco ese miedo de: "Uy, a ver si ahora me pongo a hablar de aceites y van a pensar: 'Uy, esta, qué chaquetera, que antes hablaba de Montessori y ahora habla de aceites'", ¿no? O sea, tenía yo esos, miedos y resistencias que me trabajé gracias a esto, Ujú. gracias a que yo quise no solo beneficiarme de los aceites como usuaria, sino acompañar a otras personas a que pudieran hacer lo mismo. Y mientras que hacía eso, construir un negocio también, ¿no? Y fortalecer el negocio que ya tenía de crianza. Y claro, pues yo al principio pues empecé como con miedo de, ay, a ver, voy a hablar un poquito de aceites, pero uy, que no piensen que quiero venderles aceites. Pues sí quería venderles aceites porque sabía que les iban a ayudar, pero claro, yo al principio iba como con pies de plomo, como con mucho miedo. Entonces, para mí eso, el ir venciendo esos miedos también fue otro salto, mm, otro salir de la zona de confort, brutal. Y pues eso, me di cuenta de que cuanto más hablaba de aceites, no solo a la gente no le molestaba, a la gente, a mis seguidoras y a mis clientas, sino que lo agradecían y les gustaba y querían más. Y dije, anda, y yo con miedo, ¿sabes? A veces por nuestros miedos privamos a otras personas de algo que les puede ayudar un montón.
Entonces yo ahí tuve un aprendizaje de, ostras, Cris, no tienes derecho a guardarte esto porque esto puede ayudar a la gente. Cris, aquí has dicho varias cosas interesantes. La primera, has hablado mucho, me gusta mucho esto de que cada cosa que vas viendo en ti, buscas la manera de, bueno, tú utilizas la palabra trabajo, a mí no me gusta tanto, Mm. pero vamos a utilizar tu lenguaje, te trabajas, ¿no? Trabajas eh, eso, esa creencia, trabajas ese miedo. Dime qué palabra utilizas tú en vez de trabajarlo. Es que estamos en ello. Ah, vale. Es que es verdad que yo cuando digo trabajármelo, tampoco, porque parece como ahí pico Como pala y exacto, tampoco. como algo, como un esfuerzo, y no es esfuerzo, porque Sí. tal cual como lo cuentas, es como que, bueno, te das cuenta y simplemente quieres mejorarlo, ¿no? O sea, es como Ujú. quieres, mm, cambiarlo. Entonces, y te oigo con esta emoción, ¿no? ¿Qué herramientas utilizas? O sea, cuando te das cuenta, esto, ¿no? Quiero hablar de los aceites, lo bueno que puede ser para otra persona, lo bueno que está haciendo para mí. Tengo una oportunidad de crecer económicamente, hacer un negocio de esto y veo que mi freno de mano es que la gente piense, ¿no? El otro, que la gente piense que le estoy vendiendo, pero es verdad, les quiero vender, pero también es verdad que les va a beneficiar. ¿Cómo lo haces? O sea, qué herramientas utilizas? ¿Qué recursos tienes tú para solventar esos miedos, creencias, limitaciones que te impiden ir más allá? Pues, a ver, un recurso para mí, pero que Ujú. no es el ideal Para porque ti, es para lento. ti. Sí, sí, para mí ha sido el tiempo porque El tiempo. Ujú. tardé, o sea, no fue que de un día para otro se me solucionó y decidí superar ese miedo. Me llevó mi tiempo y por eso digo que igual no es el ideal, porque si a mí alguien ahora me pide un consejo, le voy a dar otro, que es el que me daría a mí misma, a mi yo de hace 6 años, Sí. que sería pensar qué es lo peor que puede pasar. O sea, porque muchas veces cuando tenemos un miedo es porque pensamos en 1000 cosas que pueden pasar. Vale, de esas 1000 cosas que tienes en la cabeza, piensa en la peor, 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 peor. Y Ujú. cuando piensas en la peor, 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 te das cuenta de que no es tan grave normalmente, ¿eh? Depende de la situación. En mi situación, ¿qué podía ser lo peor, peor? Que todas mis clientas y todas mis seguidoras que me seguían por Montessori y por crianza me dijesen, adiós, te dejamos de seguir porque ya no nos gusta que hables de aceites. Que eso no iba a pasar porque yo seguía hablando de crianza y de Montessori. O sea, no Ujú. es que dijese voy a hablar solo de aceites. O sea, eso ni siquiera iba a pasar. Pero aunque pasase, bueno, pues es que a lo mejor si se van esas clientas, vendrán otras que quieran oír hablar de aceites. Entonces, si yo a mí misma de hace 6 años le diera un consejo, sería ese, porque es más rápido que el camino que yo seguí, que fue poco a poco ir superando, o sea, poco a poco de vez en cuando hablar un poquito de aceites y a ver cómo responde la gente. Que eso Ok. seguía siendo al final, por mucho que he dicho antes que, que trabajé, que traté de superar mi dependencia a la validación externa, pues aquí, o sea, se ve que todavía algo queda, ¿no? O sea, yo Sí, bueno, es hablaba que algo de aceites y estaba esperando a ver qué dicen, a ver si les gusta o no les gusta, a ver cuántos likes, a ver cuántos comentarios, ¿no? Entonces fue como muy poquito a poco hasta que yo fui venciendo ese miedo, pero está claro que lo vencí tomando acciones, aunque fueran muy pequeñito. pequeñitas, Ujú. pero tomando alguna acción, porque si no hubiera hecho nada, ahí estaría todavía. Vale, muy bien. Eso me parece genial, el hecho aquí siempre hablamos de la acción, y eso como que destraba, ¿no? Mm, Estas ideas de pensamientos de qué es lo peor que puede pasar, y a veces la mente se queda ahí dando vueltas y vueltas en las peores circunstancias que no pasan. Y la acción nos mueve a otro lugar. Entonces, qué bueno que lo ujú, mencionas aquí, en tu mismo proceso, la acción a dónde te ha llevado y que mm. ahora ofreces un servicio, que yo como mamá escucho y digo, claro, claro que me convence decir, crío a mis hijos, yo me regulo y regulo a mis hijos, cuestión emocional, es un gran producto. Entonces, qué bueno que accionaste. Sí, yo ahora lo agradezco un montón también haber accionado, porque si no, pues por una parte mis clientas y mis seguidoras se hubieran perdido un gran descubrimiento, que son los aceites,
y por otra parte yo hubiera perdido la oportunidad de hacer mi negocio más sólido, porque también a medida que yo voy evolucionando y voy creciendo, muchas madres que empezaron a seguirme cuando empecé, pues igual sus hijos ahora ya son más mayores y ahora ya buscan también otras cosas. Tengo mamás que ya no solo buscan acompañar a sus hijos, sino que ya ellas quieren cosas para ellas, para su propio proceso y a lo mejor esas mujeres yo ahora mismo no podría ofrecerles nada desde Montessori y desde los aceites y la comunidad sí les puedo seguir ofreciendo cosas. Bueno, y para una mujer como tú, ¿no? Que ya nos ha contado que es madre de 2 hijos, que tiene 2 proyectos, ¿qué significa para ti hoy en día tener independencia, primero económica y tener un negocio que funcione? Pues para mí, tener independencia económica es poder tomar decisiones sin que el dinero sea el factor principal. O sea, si yo quiero comprar algo eh, y tengo que valorar varias opciones, que el precio no sea un factor a tener en cuenta. Que yo valore y decida la opción que mejor me conviene sin tener en cuenta que el precio sea mayor o menor. Y que un negocio sea exitoso, ¿me has dicho? Pues para mí es que me permita vivir, que me permita vivir, no en el sentido de que me permita tener dinero para vivir, sino que yo no sea esclava de ese negocio. Porque muchas veces cuando emprendemos caemos en la trampa que yo caí durante muchos años y bueno, ahora tengo temporadas en las que a veces caigo, ¿no? A veces hay temporadas que hay más trabajo y dices: "Madre mía, estoy echando muchas horas". ¿Qué pasa? Que luego compenso, luego tengo temporadas más tranquilas. Entonces, para mí, el éxito de un negocio es ese, que funcione, que me permita tener tiempo para hacer cosas, para formarme, para estar con mi familia, para viajar cuando yo quiera, sin depender de, ay, no, en esta fecha no, porque tal. No, o sea, si yo quiero viajar, poder viajar. O sea, que me permita esa libertad y que me permita tiempo y que me permita cuidarme. Y que si yo, pues eso, si quiero viajar o lo que sea, que mi negocio siga funcionando sin mí, que no dependa totalmente de que yo esté presente. Para mí eso es el éxito en un negocio. Claro, y también que te dé la libertad de estar con tus hijos cuando tú quieres, como tú quieres, poder compartir Exacto. con ellos en distintos momentos, ¿no? O sea, el acto del cole, el cumpleaños, Mm, y todas estas cosas exacto. sin ese horario, ¿no? Que requeriría si no tuvieses el negocio. Sí, y sin tener que pedir favores, porque yo veo muchas veces que, pues mamás que se les pone un niño malo y es un follón. Y normalmente pues tienes ciertas horas por cuidado de menores y tal, pero te miran raro, ya te miran raro. O cuando, bueno, o simplemente yo cuando trabajaba todavía por cuenta ajena, cuando nació mi hijo mayor, que me pedí de reducción de jornada Ujú. cuando él nació, después de volver, y yo trabajaba 6 horas en vez de 8, eran continuas, y así yo cuando ya terminaba me iba y ya no volvía por la tarde. Pero es que yo en esas 6 horas sacaba el mismo trabajo que sacaban mis compañeros en 8 horas, pero Claro. cobraba menos. Pero aún así cuando me iba me decían: "Qué bien vivimos". Y yo decía: "Qué bien vivimos, si he currado más que tú en 8 horas y cobro menos, y aún tengo que aguantar que me digas qué bien vivimos". Entonces, yo cuando emprendí, y muchas veces que cuando emprendes tienes momentos que además se habla mucho, y ahora hay mucho revuelo con el tema de los autónomos y tal, lo tenemos Ujú. duro, o sea, es duro ser autónomo, es duro emprender, pero para mí el hecho de no tener que aguantar esas tonterías, o sea, Ya para mí merece la eso ya pena, no, ya. total, total, ya merece la pena. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto también es Montessori, ¿no? El disponer de tu tiempo, el disponer de tus movimientos, que para mí no tiene precio, la verdad. Sí, sí, el Ujú. tener la libertad es una de las bases de Montessori, ¿no? Libertad con límites,
porque no puede ser una libertad, o sea, un libertinaje, ¿no? Libertad con límites. María Montessori decía que son dos caras de la misma moneda, que tiene que haber las dos. Y al final, cuando emprendes, pues obviamente tienes libertad y obviamente tienes unos límites, pero los límites los marcas tú, no te los marca otra persona. Claro. Ahí es donde está el gran valor de emprender para mí, que hay los límites. Yo obviamente no voy a decir, pues ala, no voy a hacer nada durante un mes entero y ala, me olvido. No, obviamente yo pongo los límites de, vale, me quiero ir de vacaciones, pues antes de irme de vacaciones quiero dejar esto y esto atado, tal. O sea, yo pongo los límites, yo marco lo que tengo que hacer, no me lo marca nadie, que para mí eso ha sido a mí era, no sé, yo igual debo tener también alguna cosita de con la autoridad, porque yo que me digan lo que tengo que hacer, lo llevo bastante mal. Entonces, cuando trabajaba por cuenta ajena y tenía como que obedecer, bueno, órdenes, no eran órdenes, pero bueno, al final a veces son casi órdenes de: "Hay que hacer esto", sobre todo cuando no tenía sentido para mí lo que me pedían, porque si algo tenía sentido, venga, vale. Pero cuando me decían: "Hay que hacer esto", y yo: "Pero si es mejor hacerlo de otra forma, da igual, el jefe ha dicho que hay que hacerlo así". Yo no podía con eso, o sea, era Ujú, superior a mí. ujú. Para mí el no tener que aguantar esas cosas, ya está, eso lo justifica todo, Muy bien, o la sea, libertad. 100% recomendable según Cristina. Recomendada por Cristina Teba. Ahí está. Sello de aprobación. Sello de aprobación, muy bien. Ya para ir cerrando, porque pues sabemos que tu tiempo es oro y queremos dejarte ir. ¿Qué les dirías a las mujeres que nos están escuchando, que escuchan este concepto de esta forma, por primera vez? Porque lo hemos escuchado como, bueno, aquí creo que sobre todo yo lo he escuchado en Estados Unidos, como es que los llevas a un lugar en el cual se implementa, como habíamos dicho, es como una escuela, un colegio, algo que vas y lo llevas. Pero, y que solo es en cierta edad en lo que lo puedes empezar a hacer y no como dijiste ahorita, en todo, es una filosofía, ¿no? Que lo puede aplicar uno como adulto y con tus hijos, no importa la edad que sea, que nos están escuchando y que escuchan este concepto por primera vez. ¿Qué les dirías de por dónde empezar? A veces el empezar puede sonar muy abrumador, el de es demasiada información, se escucha a lo mejor muy lejano, de otros lo pueden hacer, pero yo no. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles serían esos primeros pasos, tanto de lo Montessori como de los aceites, que ya lo estás haciendo esto en fusión? Mm. Pues, a ver, es verdad que en cuanto a Montessori muchas veces pasa eso, bueno, y en realidad lo que dices, con los aceites también, tengo un poco la misma respuesta de: "Me apetece, me gusta lo que cuentas, quiero empezar, pero cuando tenga tiempo", porque me da la impresión de que esto me va a quitar mucho tiempo, de que esto va a ser mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucho esfuerzo, da como miedo, ¿no? Empezar, es como, me voy a meter aquí en un marrón, ¿no? Por empezar Montessori o por empezar con los aceites, me voy a generar más trabajo y bastante tengo yo, ¿no? Que es muchas veces la sensación que veo generalizada. Em, entonces, lo que yo recomiendo es, que claro, puede parecer que lo hago por venderme, pero es que por eso me dedico a esto, porque mi misión es ayudar a las personas a que esto sea más fácil, a que no sea abrumador, tanto con Montessori como con los aceites. Es como, empieza a trabajar conmigo. Si quieres, con Montessori, pues tengo varias formas de las que puedes empezar. Tengo un programa en el que vamos paso a paso y vamos a trabajar más a fondo, o si no quieres empezar por ahí, pues tengo un mini curso de 7 días para que des una probadita. Empieza por ahí, pero empieza conmigo o con quien tú quieras, pero alguien que confíes que te lo va a explicar bien, porque si lo que empiezas es a picotear por internet o a preguntarle a ChatGPT o tal, es que te vas a abrumar, porque vas a abrir un montón de puertas, vas a tener un montón de piezas de un puzzle que no van a encajar y de ahí, o sea, te vas a abrumar y lo vas a dejar a medias. Y con los aceites igual. ¿Quieres empezar con aceites? Pues o bien compra tu kit de inicio conmigo, que yo te voy a acompañar, te voy a enseñar cómo usarlo, te voy a hacer una llamada contigo para que tú aprendas cuando abras el kit, oye, Cris, ¿cómo uso esto?
O si no es con el kit, con lo que quieras. Oye, no, que no quiero el kit, quiero empezar con 3 aceites. Vale, ¿con cuáles? Venga, con estos. Pero empieza con acompañamiento. No te vayas por ahí a una tienda a comprar unos aceites de a saber qué calidad, luego te vas con tus aceites a casa, y dices: "¿Ahora qué hago con esto?". Me voy a Google o a ChatGPT, me dice un montón de cosas confusas, incluso me aparece por ahí un artículo que me dice: "Cuidado con este aceite que te puede crear no sé qué", y ya me asusto y al final los tiro los aceites. O sea, así no. Entonces, mi consejo es ese, déjate acompañar por alguien que sepa y alguien en quien confíes. Si soy yo, estupendo. Si es otra persona, pues estupendo. Tú tienes que elegir alguien en quien confíes. Pero para mí ese es el mejor consejo que, que daría a alguien que tiene esa sensación de por dónde empiezo. Okey, muy bien. Luis, si nos puedes dejar aquí o decirnos cuál es tu página web, tus redes sociales, dónde te pueden conseguir y qué haces, porque seguramente las personas que te escuchan van a estar muy interesadas en continuar formándose contigo. Para las mujeres que tienen bebés, niños y quieren empezar esta crianza respetuosa, entiendo que eres un referente acá en España y bueno, y en Estados Unidos, porque ahí la señora Judith ya te conocía. Sí. Sí, 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 sí. Es que al principio yo escribía el blog bilingüe, me pegaba, y antes de ChatGPT ni nada, me pegaba la currada de escribir los posts en español y en inglés. Entonces llegué mucho a Estados Unidos y a Latinoamérica. Ah, bueno. Luego ya dije, mira, voy a seguir solo en español porque ya era demasiado. Pero empecé así, sí, sí. Pues os cuento, Ujú, mi web es www.cristinatebar.com porque sigo teniendo la de montessoriencasa.es, pero yo recomiendo a la gente que vayan a la nueva porque en algún momento haré la transición y dejaré solo la nueva, cristinatebar.com, porque, pues eso, hace unos meses ya cambié mi nombre de marca. De hecho, en Instagram soy @criavivedespierta, ¿vale? Todo seguido. Anteriormente mi Instagram era Montessori en casa, pero pues como he comentado, yo voy evolucionando, me gusta hablar de más cosas más allá de Montessori, de crianza, y dije, mira, este nombre ya no encaja. No, es como cuando te pones una camiseta y ya no te no queda te bien, dices, entra. claro, tengo que cambiar, esta ya no sirve. Entonces, ahora ya donde me pueden encontrar es la web www.cristinatebar.com, y en Instagram @criavivedespierta. Y ahí en esos 2 sitios es donde más me muevo. Tengo un canal de Telegram, tengo newsletter, pero si se meten ahí, en la web, ahí lo van a ver todo. Entonces, desde ahí ya pueden ir al canal de Telegram, pueden ir a la newsletter, pueden ver los cursos gratuitos que ofrezco, siempre hago también cada mes un taller online gratuito sobre introducción a los aceites esenciales, sobre todo enfocado a mamás. O sea que ahí pueden ver, de todo lo que hago y pueden contactar conmigo también, así que por ahí me tienen localizada. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, estamos muy contentas. Yo estoy sumamente emocionada de de haber Qué platicado guay. contigo, de haber conocido todo lo que está detrás de eso que se alcanza a ver en un video. Ujú, La humanidad, eh, la congruencia que transmites al decir, como tú lo dijiste, no solo es solo llevar esta como teoría, sino es un estilo de vida, lo que ujú. lleva y lo que te ha transformado, y que lo hayas podido compartir con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras también. Yo he estado súper a gusto, vamos, de hecho se me ha pasado volando y he estado aquí súper, súper a gusto con vosotras. Ay, qué bonito. Yo también quiero. No me sale a mí el corazón. No, Es Aura que tiene Tiene esto efectos preparado. especiales. sí, ella A tiene mí me magia sale. ahí en Tienes la magia ahí. Tienen que llegar a un nivel Bueno, de yo lo tengo bruja aquí. más alto, más elevado. Sí, sí, sí. Tienen que dar la varita para conseguirlo. Sí, sí. Así es. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer conocerte en profundidad, saber que estás renovándote y que le estás haciendo caso a esa intuición, que le estás haciendo caso a ese corazón, que está siguiendo esa brújula.
y que bueno, así como ha cambiado tu web, como han cambiado tus redes sociales, también estás cambiando tú y te estás transformando. Así que nada, te abrazo y a seguir compartiendo, a seguir sirviendo. Gracias. Muchísimas gracias, chicas. Y eso, encantada de haber estado por aquí. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado a esta gran invitada. Y si te gustó, por favor, compártelo, suscríbete. Si tienes alguna pregunta para alguna de nosotras, incluso para la invitada, puedes dejarlo aquí abajo. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad, te vamos a dejar un código QR para que veas en profundidad y nos conozcas más de cerquita, para compartir y conectar. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.